Ya sabemos qué es lo que preocupa a los españoles. ¿De qué hablan cuando viajan en el metro o en el autobús? Y no es de las dificultades que tienen para llegar a fin de mes, ni de cómo está la cesta de la compra, ni de lo cara que está la factura de la luz y del gas, ni de lo cara que ha sido la vuelta al cole este año de los chavales. No, resulta que lo que les preocupa y de lo que hablan es de la renovación del Poder Judicial. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil, nos lo ha dicho la ministra de Justicia, Pilar Llop. ¿Y ella cómo lo ha averiguado? Pues muy simple también. Cuando coge el metro y el autobús es lo que escucha de la gente. Ante tales revelaciones hemos puesto a nuestros mejores reporteros a investigar un par de asuntos. El primero, si es verdad que esos son los asuntos que más importan a los españoles. Y el segundo, saber cuáles son las líneas del transporte público que más habitualmente utiliza la ministra. La verdad es que de momento nuestras pesquisas no han dado mucho fruto, pero no se preocupen, en cuanto lo averiguemos se lo contaremos a todos ustedes. Mientras tanto, les seguiremos hablando de lo que sí pensamos que es importante, del precio de la cesta de la compra, de lo cara que está la gasolina, el gas, la electricidad y de los muchos impuestos que pagamos. Así que pueden sintonizar los intocables aquí en Madrid en nuestras frecuencias de TDT, pero saben que nos pueden ver desde cualquier lugar de España o incluso desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Como ven, seguimos ampliando las diversas formas en las que ustedes puedan acompañarnos todos los días si así lo desean. Y esta noche, para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, nos acompañan en la mesa de los intocables don Pablo Victoria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. ¿Qué tal esas vacaciones de verano? Muy bien, pero muy calurosas, y nos fuimos para el norte para paliar el mal tiempo. El rigor de los calores. El rigor de los tiempos. Sí. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Lo mismo además, le digo. En este plato renovado me veo más guapo. Bueno, ¿será que usted se lo merece? ¿Qué No, tal el verano? Lo mereces tú, Javier. Bien, estuve en Jaca, como no voy a ser de otra Jaca, manera. muy bien. Y luego tuve, ¿Mucho calor en Jaca? ¿Lugar habitualmente fresco? Relativo, pero hacía más calor de lo habitual. Y luego pues estuve en Roma y en Portugal también. Bueno, no ha estado mal entonces. Don William Cárdenas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Lo mismo le pregunto, ¿qué tal el verano? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí una vez más y por supuesto un verano. Yo lo pasé en Madrid, ¿no? En Madrid, pero... Sí, compartí con los madrileños los rigores del calor, ¿eh? Pero calor. Seguro que asistiendo a muchos festejos taurinos. Exactamente. Esa es la ventaja que tiene Madrid en verano, que es el epicentro de una cantidad de ferias. Y sorprendente la cantidad de gente joven que se está aficionando a la fiesta nacional, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Se está viendo, se está notando. Así es, así es. Bueno, pues nada, nos alegramos de ello. Bienvenido también, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias también a todos ustedes un día más por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles un pequeño asunto. Ya saben ustedes que los profesionales de Naturhaus se encargan de ayudar a todos sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también, por supuesto, tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturhaus.es. Ya lo hemos averiguado. La preocupación de los españoles no es la cesta de la compra,
no es el precio de la factura del gas y de la electricidad, ni de lo que cuesta llenar el depósito de gasolina, ni de que se disparen las hipotecas. A los españoles lo que realmente les preocupa y de lo que hablan en el metro y en el autobús es de la renovación del Poder Judicial. Lo sabemos porque nos lo ha dicho la ministra de Justicia, Pilar Llop, y ella lo sabe porque en vez de aislarse en el coche oficial, ella viaja en metro y en autobús. Al menos eso es lo que dice. Decíamos que ya a nadie le importaba la renovación del Consejo, que era algo que estaba como muy fuera de la órbita del día a día de cada ciudadano, pero es que ahora ya, mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto que les afecta directamente. Don Pablo, ¿qué le parece? La ministra en el metro, en el autobús. Bueno, eso es un poco para el consumo público. Lo cierto es que una entidad tan poco cierta como el CIS dice que solamente el 0,2%, o sea, menos del 1% de los españoles se preocupan por el tema judicial. Pues sin embargo, la ministra asegura que sí. ¿Qué le parece a usted, don Mario? No debo coincidir en las mismas líneas que Pilar Llop. Y en primer lugar, en el metro se habla poco. La gente está con el móvil, eso para empezar. Sí. En el metro la gente no se comunica habitualmente. En segundo lugar, este fin de semana estaba haciendo el cálculo, he cogido 5 veces el metro y 2 veces el autobús. No he escuchado a nadie hablar del Consejo General del Poder Judicial. Y lo que sí que he escuchado, y no precisamente en el metro, es la preocupación constante, latente que tienen los españoles por la situación económica que están viviendo. Pues está claro que tiene usted que cambiar de línea. Don William, ¿y usted? Bueno, yo lo que creo es que la intención de la ministra era que se supiera que ella va en metro o en autobús. Por supuesto. O sea, porque lo otro no tiene ningún sentido. Yo creo que ella lo que pretendía es que asimilarse o parecerse a la primer ministro finlandesa que va en bicicleta o que va andando a los sitios, pero claro, con eso ella no puede evitar que nosotros nos acordemos de que su jefe va en Falcon a todas partes. Bueno, seguiremos investigando para averiguar cuáles son las líneas de metro y de autobús que utiliza la ministra y ver si realmente hablan de eso, porque a nosotros nos da la impresión de que lo que realmente preocupa a los españoles no es lo que ella dice, sino lo que cuesta llegar a fin de mes, lo cara que está la vida. Tenemos los precios disparados. Ayer conocimos el IPC de agosto, que se situó en el 10,5%, una décima por encima de lo previsto, por lo que se mantiene en niveles que no se veían en España desde hace 30 años. Y la inflación subyacente, la que no contempla el precio de la energía ni de los alimentos, sube 3 décimas y se sitúa en el 6,4%, su valor más alto desde enero de 1993. Ante este panorama, el Gobierno, en vez de bajar los impuestos, los sube y crea nuevos tributos. En lo que va de año, Hacienda ha recaudado 22.000 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado. Ayer, en el Congreso, el Gobierno puso en marcha su iniciativa para crear nuevos impuestos para grandes bancos y energéticas, argumentando que obtienen beneficios caídos del cielo. Lo hizo con el apoyo de sus socios habituales, como el PNV y EH Bildu. Y respecto a este asunto, el diputado del PP, Mario Garcés, dio ayer una lección de política tributaria al Gobierno en el Congreso, calificó la proposición de irracionalidad fiscal y de engendro jurídico y dijo que este Gobierno es una máquina de creación de pobres. Pero mire, ustedes quieren comportarse como Robin Hood y para ser Robin Hood hay que saber quién es principalmente a quien hay que grabar, si realmente hay que grabar a alguien. Porque mire, el único beneficio caído del cielo son los 22.000 millones de euros que les ha tocado a ustedes por la recaudación fiscal sobrevenida como consecuencia de la inflación. Tensen el arco, disparen, pero disparen a la inflación, no disparen colectivizando ni convirtiendo la doctrina tributaria y el ejercicio tributario en un ejercicio de persecución subjetiva que no conduce absolutamente a nada. Ustedes representan el pensamiento decadente más relevante que hay en materia de descomposición del socialismo moderno. Ustedes no persiguen que no haya pobres en España. Ustedes lo que persiguen es que no haya ricos. Porque ustedes son una máquina de creación de pobres. 13,5 millones de personas en riesgo de exclusión social. 3 millones de personas en carencia efectiva material. Esa es la realidad. ¿Ustedes son Robin Hood?
acompañados del duque de Nottingham, representado por Unidas Podemos. Ustedes son Juan sin tierra, sin principios, sin valores, sin ningún conocimiento, con una ignorancia del sistema tributario brutal. Ignorancia del sistema tributario y engendro jurídico. ¿Realmente es así? Es así. Bueno, para que lo entienda todo el mundo, hay dos formas de presentar leyes, una a través del gobierno por proyectos de ley y otra a través de la iniciativa parlamentaria. En este caso, Unidas Podemos, el Partido Socialista, presentó una proposición de ley para que fuera debatida en el Congreso de los Diputados, que tiene dos artículos. Uno que crea un impuesto para los ingresos de las eléctricas y otro que crea un impuesto sobre las comisiones y los tipos y los intereses financieros que cobran las entidades financieras. El texto es una verdadera vergüenza jurídica. En primer lugar, y hablo ya como tributarista, como fiscalista, el hecho de subjetivizar los contribuyentes en función de gremios, en función de actividad, constituye una forma de estigmatización de determinados sectores económicos. La justicia fiscal no está en el sujeto, la justicia fiscal está en las rentas que obtienen tanto las sociedades como las personas. Y cuanto más rentas obtienes, sobre todo en un sistema progresivo, más pagas. Porque le hago una pregunta al Partido Socialista. Esta medida no va a funcionar porque es manifiestamente inconstitucional. Pero si no funciona con los bancos y con las eléctricas, que habría que hablar de manera diferente de las eléctricas, ¿lo vais a seguir intentando con la industria farmacéutica, con las productoras audiovisuales, con las grandes almacenes, con las grandes líneas de distribución? ¿Hasta dónde vais a subjetivizar? ¿Dónde vais a colectivizar? Porque si la tributación se convierte al final en la persecución de sujetos estigmatizados por razón de sectores, entramos desde luego en la concepción del comunismo más decadente del siglo XX. Tenemos comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué nos puede decir? ¿Es legal este nuevo impuesto a la banca? Yo estoy muy feliz de la amplia cobertura que está recibiendo el informe que hemos elaborado desde el Instituto de Estudios Económicos, donde tengo el honor de ser investigador asociado, y tenemos muy claro, como lo tienen los catedráticos que han elaborado este informe, que hay numerosas razones, ¿no? Poderosas razones y numerosos elementos que atentan contra algunos de los principios más básicos de nuestro sistema de derecho y también de del entorno de derecho comunitario europeo. O sea que, por ser franco y rotundo, sí, este impuesto tiene claras trazas de anticonstitucionalidad. Va también contra el derecho comunitario, introduce todo tipo de distorsiones jurídicas en el marco tributario español y, lo más importante de todo, España no necesita más impuestos. España tiene récord de recaudación, o sea que ahora mismo, en vez de hablar de crear nuevos impuestos o subir impuestos, porque me permito recordar que el último impuestómetro que he calculado eleva a 42 las subidas de impuestos que ha habido en España, en vez de estar hablando de esto deberíamos estar hablando de bajar impuestos. Se trata de un impuesto por el que, según ese estudio del Instituto de Estudios Económicos, el Gobierno pretende recaudar 1.500 millones de euros, pero a cambio de hundir sectores económicos por valor de 5.000 millones, ¿no? Sí, pero es que además tenemos que tener en cuenta que hay algunos aspectos que no entran dentro de la producción económica, como por ejemplo el volumen de crédito que se concede, ¿no? El crédito, como no es una operación final, no aparece reflejado en el PIB más que luego las operaciones económicas que se pueden o no financiar a crédito, pero claro, es que las estimaciones disponibles hablan de que el crédito a las familias y a las empresas se puede reducir en 50.000 millones, de que, como bien dices, se pueden perder 5.000 millones de producción económica final, de que se pueden destruir 72.000 puestos de trabajo. O sea que estamos hablando de una aberración jurídica y una aberración económica. Se trata de una iniciativa en la que podemos apreciar un cúmulo de errores, defectos de forma y excesos normativos. ¿Es así? Sí, lo es, pues desde, por ejemplo, el mero concepto de establecer criterios de lo que sería o no un beneficio excesivo, el tratamiento desigual que tendrían las empresas, el hecho de que no se aplique sobre entidades extranjeras y además que, por supuesto, no se están respetando algunos principios fundamentales del derecho. Por no entrar ya, además, en todos esos aspectos económicos que estás mencionando, que en definitiva lo que suponen es que en esta España que va camino a una crisis, le estamos poniendo palos en las ruedas a un sector que va a enfrentar un shock muy importante con subidas de tipos, que es fundamental que siga generando y prestando financiación en las mejores condiciones posibles. Incluso hay cosas verdaderamente extrañas, ¿no? Dentro de esta legislación. Por ejemplo, se pretende imponer un coste y que las empresas no lo repercutan. Esto va contra
la libertad de empresa y contra además la lógica más elemental. O sea, que ya no solo es que vaya contra la Constitución y su artículo 38, es que va contra el mero cálculo económico. Nada es gratis. Entonces, si tú impones un impuesto, las empresas obviamente lo van a repercutir, y lo van a repercutir con más precios, con menos salarios, con menos inversión, pero lo van a repercutir. Entonces, no parece muy normal, ¿no?, que estemos ya cayendo en prácticas legislativas tan bananeras, en las cuales el texto está trufado de argumentos impropios de una fiscalidad seria y rigurosa. Y además, insisto, Javier, lo más importante, la recaudación está en máximos históricos. El problema no es un problema de ingresos, los ingresos están desbocados. El gobierno ha subido 42 veces los impuestos desde que Pedro Sánchez está en el poder. O sea que en vez de estar hablando de impuestos y de crear nuevos impuestos o de subir los que ya tenemos, de lo que tenemos que hablar es de bajarlos de una vez. Y usted ha mencionado un aspecto que parece fundamental. ¿Quién y cómo determina qué son beneficios aceptables o excesivos para una empresa o para la banca en este caso? Claro, porque además hay que tener en cuenta que en los últimos informes disponibles nos vienen a decir que la banca tiene unos márgenes de aproximadamente el 2%. Yo entiendo que obviamente todos pensamos en los bancos que nos dan servicio a todos, que son empresas muy grandes, cotizadas, internacionales, es decir, con sus cifras de facturación muchas veces está también todo el negocio que tienen en el extranjero, pero pensamos que obviamente al ser empresas muy grandes serán empresas también muy rentables. Pero la rentabilidad en el caso de la banca viene por volumen, no por rentabilidad. Es mucho más rentable hacer negocios en otros ámbitos que en el financiero. De hecho, precisamente por eso es un sector donde no hay tanta competencia, donde hay muchas barreras de entrada, donde es muy difícil participar. Es mucho más fácil abrir una empresa, por ejemplo, de textil y de moda y competir con los gigantes ya establecidos a golpe de diseño, creatividad, que hacerlo con la banca. La banca tiene una rentabilidad relativamente baja. Los tipos de interés, cuanto más vayan subiendo, más van a complicar el encaje entre las distintas labores financieras del sector y, por lo tanto, esto llega en el peor momento posible. De ahí empezar a hablar ya de que hay beneficios excesivos o no. Lo único que es excesivo aquí es la recaudación desbocada del gobierno de Pedro Sánchez. Eso es lo que parece. Don Diego Sánchez de la Cruz, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Pablo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo de la siguiente manera y me parece que vale la pena retomar lo que nuestro amigo Mario acaba de decir y que en el fondo tiene muchísima razón en el sentido de que los impuestos tienen que ser erga omnes, es decir, abarcar todo el espectro de la economía, de lo contrario se convierten en impuestos discriminatorios, lo cual es inconstitucional evidentemente. Pero hay algo que sobre lo cual yo quisiera hacer énfasis y que no es muy comprensible ni comprendido por la mayoría de los economistas o financieros de este mundo, digamos, del mundo occidental. Y es que las empresas no pagan impuestos. Las empresas nunca han pagado impuestos. El impuesto es un coste y quien paga ese coste es el consumidor. Las empresas mantienen un margen de beneficios. Y cuando ese margen se ve lesionado por un impuesto marginal o un impuesto adicional, ¿qué hacen las empresas? Intentan mantener el margen, con lo cual le cargan el impuesto al consumidor. Entonces, si la banca o si las eléctricas tienen ingresos extraordinarios en este momento, esos ingresos se utilizan para capitalizar las empresas, evidentemente, para hacer labores internacionales de exploración, para hacer negocios internacionales, etcétera, para prestar mejores servicios o para distribuir dividendos. Si los márgenes se bajan, se lo pasan inmediatamente al consumidor. Es decir, en últimas, las empresas no pagan impuestos, los paga el consumidor. Y como tenemos una inflación del 10,5%, ya veremos cómo se pondrá la inflación con los nuevos impuestos. Eso es lo que quería decir y vale la pena que se retenga en la mente de nuestros televidentes para que se entienda cómo es que funcionan las finanzas públicas, las privadas y cómo funciona en general la macroeconomía. William. Bueno, yo no puedo menos que coincidir con esa palabra clave, ¿no? La mencionó Mario, don Pablo y Diego Sánchez de la Cruz, ¿no? Repercutir. ¿A quién le vamos a mentir? ¿A quién queremos engañar? Yo estoy, mira, desde hace tiempo, ¿no?, viendo con muchísima preocupación
la deriva comunistoide de este gobierno, ¿no? Este gobierno, yo vengo de Venezuela, donde hemos vivido esto, un país rico, petrolero, tal, que en 20 años terminó, ahora es el país de las comunas, ¿no? Están organizando a la sociedad en comunas y en cooperativas, ¿no? Bueno, pues estos señores nos llevan por ese camino, ¿no? O sea, ¿quiénes han pagado estos 22.000 millones de incremento en los ingresos? Bueno, pues los ha pagado el pueblo español, le han sacado de los bolsillos a los españoles todo este dinero para hacerse ellos más fuertes, un Estado que pretende ser totalitario, con esa ambición de fuerza y de poder, y la población, bueno, ya sabemos, ¿es que acaso se nos han olvidado las colas del hambre en los comedores populares? O se nos olvida que la señora Yolanda Díaz, comunista, ¿verdad? Una señora que yo recuerdo una intervención suya hace muchos años, ¿no? Cuando Chávez estaba muriendo, ella pedía la solidaridad del pueblo español con Hugo Chávez Frías, porque ella decía en aquel momento que Europa debería tener muchos capitanes de la libertad, como era Hugo Chávez, ¿no? Bueno, pues esta señora ahora no se le ocurrió otra cosa, algo que viene de Venezuela y que viene de Cuba, ¿no? Que son las bolsas CLAP. Las bolsas CLAP son las cajas CLAP venezolanas de los centros locales de alimentación y producción. Esa bolsa de alimentos que pretende... enriquecieron a algunos bueno, de los alárgenes del gobierno. Es que en Venezuela se convirtió en una fuente de corrupción y de narcotráfico, porque los aviones de transporte C-130 de las Fuerzas Armadas venezolanas viajaban a México a buscar las bolsas CLAP, que en México era donde se compraban y se adquirían, uno de los países en donde se adquirían los bienes que se introducían en las cajas. Bueno, los aviones llevaban cargamentos de cocaína y los desembarcaban en México. De eso es que está acusado el señor Alex Saab, que fue extraditado, un señor de Barranquilla, que fue extraditado desde Cabo Verde a los Estados Unidos y que tiene que rendir cuentas sobre eso, al ¿no? final, entonces, William, lo que estás diciendo es que estás de acuerdo con que los impuestos siempre los pagan las personas y no las empresas. Por supuesto, pero esto se desarrolla dentro de un esquema macro donde tenemos un gobierno que lo llaman Frankenstein, ¿no? Un gobierno compuesto por marxistas que le imponen a Pedro Sánchez y le dicen, mire, este es el camino, y Pedro Sánchez lo cumple, además no sé hasta qué punto le imponen, complacido. O el propio Pedro Sánchez ya se siente cómodo con estas políticas. Claro, por supuesto. Por continuar con el argumento y sobre todo para dar explicación a esos 22.000 millones de sobrerecaudación que hay ahora, para que todo el mundo lo entienda. Cuando se bate un récord de recaudación en la hacienda pública, puede ser la combinación de tres factores: de un incremento de la tributación, es decir, un incremento de la presión fiscal; de la inflación, lógicamente los impuestos indirectos, como es el IVA y los impuestos especiales, recaen sobre los productos, por lo tanto, cuando se incrementa el precio del producto, se incrementa la recaudación; y el tercer factor podría ser el crecimiento de la economía. Pues que la economía está al 1,5%, por lo tanto, las bases imponibles, la liquidación, no crece por el incremento de la economía, crece por la inflación. Los tramos tributarios. Efectivamente, que es el impuesto de los pobres. Claro. Y un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Mira, un kilo de tomates en España a un agricultor se le paga a 0,4 o 0,5 céntimos. Si vamos a comprar un kilo de tomates a la tienda, vamos a imaginar que nos cuesta 1,5 €. El IVA sobre el 1,5 € es un 4%, por lo tanto la hacienda pública se queda 6 céntimos. O lo que es lo mismo, al agricultor se le paga 4 o 5 euros y Hacienda Pública se queda 6 céntimos.
Esa es la realidad ahora mismo del mercado minoritario y de la A la cesta. agricultura era 4 o 5 céntimos. Céntimos. Es que ha dicho euros. No, céntimos, 4 céntimos. 4 céntimos El al gobierno en agricultor impuestos y el se gobierno lleva se queda más 6. de lo que el productor Así es. se lleva. Así Y es. otra pregunta sería cuánto le ha costado a ese productor producir esos tomates. Claro, totalmente. Y ver si totalmente. cubre o no efectivamente Ahí los está, es gastos, otro tema porque de la en cobertura. ocasiones les sale más caro producir de lo que luego obtienen en la venta. Y sin embargo, la en un imposición... precio que luego se multiplica por intermediarios hasta llegar al consumidor Eso es. final. Y la Y imposición. sobre el que el gobierno cobra unos impuestos. Así también, es, pregunto. así es. Y el ejemplo yo creo que más sangrante de esto es que lo hemos estado viviendo. Ha sido el aumento del combustible, la gasolina. O sea, ¿cuántos de nosotros no nos hemos visto llenando un tanque que hoy en día nos cuesta el doble? Claro, El doble. Pero eso desde hace un buen tiempo. Pero no solamente que no inventen eso. que es desde la guerra, ¿no? Eso ya empezó desde hace bastante Claro, pero tiempo. no solamente eso, sino la macrocefalia del gobierno. 803 asesores, 22 ministerios y cantidades de chiringuitos que tiene, ¿no? Alucinante, es decir, es el desbordamiento total del gasto público y hay que recaudar más y exprimir a los españoles para poder mantener ese aparato burocrático desbordado. Y están pidiendo a los particulares que hagamos un sacrificio, es lo que ellos llaman de manera nominalistamente marxista el pacto de rentas, cuando ellos no hacen ningún esfuerzo y los ciudadanos empiezan a estar extenuados con que se les pidan esfuerzos cuando precisamente ellos, desde el punto de vista de la gestión pública, no están dispuestos a hacer esos esfuerzos. La solución no pasa por incrementar los tributos. La solución pasa por racionalizar el gasto público, que por cierto se ha incrementado en 70.000 millones de euros desde que gobiernan, desde hace 3 años, sin contar los fondos comunitarios. Y cuidado, ¿cómo se financia el gasto público en España? Es que es bueno hacer pedagogía, Sí, estoy de sí, acuerdo. sí, claro. Se financia con impuestos y con deuda pública. Exacto. Es que quede claro, con deuda pública. Y la deuda pública ahora ha batido un récord histórico también en España. Cada particular, cada español, en los últimos 3 años se le han dosado una deuda individual de 7.000 euros. Por lo tanto, una familia de 4 miembros tiene una deuda adicional en concepto de gasto contraído por endeudamiento público de 28.000 euros que van a pagar vuestros hijos, o que van a pagar nuestros hijos y van a pagar nuestros nietos. Hacer política así es muy fácil porque es la política de la ilusión fiscal. La pregunta es siempre, ¿en qué se gasta el gobierno nuestro dinero? El dinero de nuestros impuestos. Según el decían que era de Instituto de nadie. Estudios Económicos, Que era de nadie. había una ministra que decía Claro. que el dinero público no era de nadie, Claro. y había una ministra que decía que 1.000 millones chiqui no son importantes. Pero según el Instituto de Estudios Económicos hay 60.000 millones de euros al año de gasto improductivo. Es decir, que hay un derroche, un despilfarro de 60.000 millones de euros al año. ¿En eso se gastan nuestros impuestos? ¿A qué destinan esos 60.000 millones? La verdad es que no parece que nuestro gobierno esté gestionando bien nuestro dinero. Y lo único que hace es subirnos y subirnos los impuestos, con lo que él aumenta cada vez más la recaudación. Pero el presidente del gobierno, cada vez que las encuestas le dan la espalda o tiene la sensación de que los españoles pensamos que no lo está haciendo bien, ¿qué hace? Llama a la televisión gubernamental para que le hagan una entrevista masaje. Y eso es lo que le hicieron anoche en Televisión Española. Aunque quizá el masaje fue efectivo. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Antes de seguir con otros asuntos, permítanme que les hable por un momento del Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue defendiendo su gestión como la más adecuada y critica al PP, al que acusa de bloquear sus iniciativas. En una entrevista amable en Televisión Española, Sánchez llegó a ironizar con los problemas que ha encontrado en su mandato, diciendo que solo le ha faltado una invasión zombie. Una invasión zombie, creo que este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas, como es una pandemia, la peor pandemia en los últimos 100 años. Este gobierno lo que está haciendo es, ante la pandemia y ante la guerra, defender siempre a la clase media y trabajadora y sobre todo a los colectivos que han devenido más vulnerables. Lo que corresponde al gobierno de España no es quejarse, es actuar, pero no actuar de cualquier manera, actuar en defensa de la clase media trabajadora. A ver, yo creo que hay como mucha, si me permite, mucha casquería política. Si el principal partido de la oposición se niega a debatir tan siquiera el que haya un gravamen a las entidades financieras y también a las empresas energéticas, pues hombre, defenderá unos intereses que no son los intereses de la clase media trabajadora de este país. Si el Partido Popular rechaza y no desbloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial y tampoco del Tribunal Supremo en consecuencia, pues tendremos también que denunciar cuáles son las motivaciones que llevan al Partido Popular a la mayor crisis, de la democracia con 4 años de bloqueo del Poder Judicial. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, yo tengo muchos defectos, sin duda alguna los tengo. He cometido errores también, algún acierto espero haber también tenido, pero hablo claro y no me escondo. Una cosa que ha dicho es cierta, eso de que tiene muchos defectos. Eso otro de que habla claro, bueno, después de las mentiras a las que nos tiene acostumbrados, la verdad es que no parece del todo cierto. La verdad es que en el programa se lo pusieron muy fácil. No hubo ni una sola pregunta incómoda. El entrevistador, al finalizar el programa, buscó el reconocimiento del presidente ante el cuestionario que le había planteado. Un micrófono abierto nos permitió escucharle. Buon noite, sentidiño. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Es lo que le pregunta, como buscando ese reconocimiento, una coletilla de sumisión de la que hoy mismo el presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mofado, utilizándola justamente en su intervención ante Pedro Sánchez, hoy mismo en el Congreso. A los españoles si quieren seguir consumiendo gas argelino, gas de Putin, energía nuclear francesa y energía sucia de Marruecos, o si quieren explorar la propia energía de España. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Yo de todos modos empezaré por esa alusión que ha hecho al Partido Popular como defensor de los intereses de los poderosos. Y esta intervención la voy a dedicar directamente a todos los socialistas ilustres que han ocupado y ocupan puestos en consejos de administración de eléctricas y bancos. Comienzo por Jordi Sevilla, José Blanco, Luis Atienza,
Antonio Miguel Carmona, Elena Salgado, Beatriz Corredor y alguien que a lo mejor no conoce Pedro Sánchez, que se llama Pedro Sánchez y que fue consejero de la Asamblea de Caja Madrid. Que él venga ahora, que ha estado negociando hasta hace 3 meses en Moncloa con todo tipo de lobbies, con todo tipo de sectores, fijando posición económica, a plantearse una especie de discurso comunista respecto a que la derecha democrática de este país defendemos intereses ocultos de los poderosos, es sencillamente obsceno y soez. Y quiero destacar, si me permites, Javier, porque ya que esto ha sido... Yo cuando me ha entrevistado Fortes nunca me ha dicho que bien, ¿no? Yo, hasta luego, ya si nos vemos pronto. Esa es la realidad. Pero bueno, oye, la próxima vez a ver si me dice que bien y no pasa absolutamente nada. Pero en línea con esta especie de jabón y de blanqueo del culto a la personalidad del líder, de Pedro Sánchez, pues está de plena actualidad, si me permites, el tema del famoso documental que van a hacer a Pedro Sánchez. Bueno, ese documental que se está rodando de cómo es la vida en la Moncloa, el día a día del presidente y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, un docu-reality sobre la vida de Pedro Sánchez. Pues les voy a invitar que cojan el boletín oficial del Estado de este sábado, donde aparece publicado por primera vez el convenio, que no contrato, suscrito entre Presidencia del Gobierno y las 2 productoras. En primer lugar, ese convenio tiene fecha de 8 de septiembre. ¿Cómo se puede tener un convenio fecha de 8 de septiembre si llevan rodando ya 4 meses? Por menos han metido a gente en la cárcel y les han acusado de prevaricación por estar realizando una actividad sin tener cobertura jurídica. Sin ningún tipo de rubor, publican un convenio con fecha 8 de septiembre cuando han declarado tanto la productora como Presidencia que llevan grabando 4 meses. Por eso hay gente a la que se le pide el suplicatorio en el Congreso de los Diputados. Y de momento Pedro Sánchez no ha dicho absolutamente nada. 2, porque habéis elegido a las 2 productoras que habéis elegido. Por cierto, una bajo la responsabilidad del antiguo embajador demócrata, digo demócrata con todas sus palabras, de Estados Unidos en España. Curiosamente, la misma productora que ha cobrado 20 millones del ICO, precisamente por las líneas ICO, en los últimos meses. ¿Por qué habéis elegido a ese? ¿Acaso es amigo del Partido Socialista Obrero Español? ¿Y cuál es el interés general? Y dirán algunos, no es que esto lo paga el presupuesto del Estado. No, lo curioso de ese convenio es que no lo paga el presupuesto general del Estado, sino que se concede 7 años de explotación de la cinta a los productores. Es decir, que no sé dónde está el interés general aquí, sino que alguien va a monetizar la producción al servicio personalísimo de Pedro Sánchez durante 7 años. ¿Me podéis decir a qué amigos le habéis hecho eso? ¿Os habéis convertido en Cristiano Ronaldo ahora, que ya cedís los derechos de autor? La situación es realmente calamitosa y vergonzosa. Bueno, estamos acostumbrados a todo tipo de desmanes en este gobierno, pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es esa carita de yo no fui en toda la entrevista y a lo largo de la entrevista, porque es que se pone como, yo no sé, como un ratón de panadería, alguna cosa de esas, ¿no? Poniendo una carita de santurrón venido a más. Y tú dices, pero es que este señor, ¿a quién quiere engañar cuando la situación está golpeando a todos los españoles? Y este hombre no ha hecho sino mentirles a diestra y siniestra, ¿no? ¿Y quién puede comprar ese discurso amañado? ¿Quién puede comprar una entrevista que es evidente para todo el mundo que está precocinada, que él conoce las respuestas que va a dar, que sabe de antemano lo que le van a preguntar? Es que es una farsa completa, de principio a fin. Y claro, por supuesto que quedó en evidencia lo que tú, Javier, has mostrado a lo último y lo que ha dicho Santiago Abascal en el Congreso. Esa es la evidencia palpable, pero es que se notaba desde un principio que este hombre conocía perfectamente lo que le iban a preguntar y que no había ninguna pregunta incómoda, como tú lo has dicho. Bueno, yo realmente tengo que adherirme a esta sensación, ¿no? Esta sensación de una persona que aparece allí con un aire de, oye, yo soy el ángel bueno y que todo lo que yo digo, bueno, pues va en función del interés nacional, ¿no? Pero es que acaso se nos ha olvidado ya cómo nos han mentido, pero nos han mentido y nos han mentido en un momento dramático para la sociedad española. O es que se nos ha olvidado
el dichoso, aquel comité de expertos cuando la pandemia del COVID arrasaba a toda la población. O se nos ha olvidado el baile en el número de víctimas que presentaban y de las cuales, bueno, pues todo el mundo dudaba, ¿no? Porque no reflejaban la realidad. O sea, ellos se acostumbraron a mentir y siguen mintiendo. Y este señor es capaz de presentarse allí y decir, no, que sí, que el problema del Consejo General del Poder Judicial, que es una de las cosas, cuando lo que estamos viviendo en la sociedad española es algo completamente distinto a nivel de calle, a nivel de casa, ¿no? La gente aterrada por lo que le está subiendo la factura de la luz. Pero es que es descomunal el aumento de la factura de la luz. Ya dijimos, bueno, lo de la inflación lo hemos visto, ¿no? Y se nos olvida, y ya he mencionado a la señora Yolanda Díaz, la socia Yolanda Díaz con su cartilla de racionamiento, ¿no? Bueno, pues resulta que esto que es la realidad y el día a día de la sociedad española, esto tiene explicaciones, ¿no? Hay un personaje, en Venezuela hay un personaje que conocimos todos, que era el Jesucristo de la economía, el principal asesor de Nicolás Maduro, Alfredo Serrano Mancilla, un joven de Podemos, que fue el que ideó el tema de las cajas CLAP. Bueno, esa es la verdad de lo que está pasando y no lo que este señor nos cuenta y nos trata de disfrazar allí, ¿no? En una entrevista completamente este es el gobierno amañada. CLAP. Claro. El gobierno de las cartillas de razonamiento. Esto es un Got Talent, ¿no? Aquí lo que vamos a ver a partir de ahora son ejercicios permanentes y manifestaciones espectaculares de autobombo, de manifestación publicista y oficialista de lo que es el líder, ¿no? Es que esto empezó hace 2 semanas con la famosa presencia de un grupo coral de españoles que espontáneamente fueron a Moncloa a exponer. Estaban todos salidos del metro, salían del mismo vagón que Job y le dijeron, todos para Moncloa y contáis cuáles son vuestras necesidades. Y como Job no pudo ir, fueron ahí 40 españoles, que la verdad es que tanto que se criticó a la niña de Rajoy, ahora ya conocemos a la niña de Sánchez, que va yendo constantemente. Hay una señora una niña que fue hace un año y ahora ha vuelto a ir, y es la misma que debe preguntar constantemente, que debe estar en Juventudes Socialistas, por lo tanto no hay ningún problema, ¿no? Esa es la realidad. Vamos a asistir, como digo, permanentemente a partir de ahora a ejercicios donde se va a intentar mostrar un Pedro Sánchez que ha sustituido la teoría de la causalidad por la teoría de la casualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que le ha pasado es casualidad. O sea, es verdad, hay culpas externas, yo no sé por qué, esto es puro azar. Por cierto, zombies hay, en tu gobierno hay varios zombies. Y no o sea que la invasión zombie también la has sufrido. Hay unos cuantos de muertos políticos vivientes, pero vamos, que por cierto, tenías que haberlo visto antes para haberlos echado del gobierno, que te van a acabar haciendo sucumbir por haber mantenido a Unidas Podemos, que son realmente los zombies que tienes en el gobierno. Y lo que está reñido con la teoría de la causalidad es que piensa que él es irresponsable. Él piensa que no tiene ninguna responsabilidad en nada. Cuando llevas 3 años gobernando, y claro que ha habido crisis económica, y claro que ha habido crisis bélica, y claro que ha habido crisis sanitaria, pero ser los últimos en Europa solamente es responsabilidad tuya, de Pedro Sánchez. Así es. Y ahora que no nos venga a decir que la crisis o que el problema con Marruecos y el Sahara Occidental también ha sobrevenido sobre él como si fuera una plaga no buscada, por supuesto. No, es que un personaje que juró y repitió, si quiere le repito 20 veces que no voy a pactar con Bildu ni con Podemos, un tipo que acto seguido pacta con ellos y no le da vergüenza, no se ruboriza ante las cámaras, no renuncia. Es que hay personas que renuncian por lo menos por dignidad personal, porque es que esto es una ofensa al pueblo español, ¿no? Ya no se diga al mundo entero que está viendo el espectáculo más bochornoso en España de un líder que es absolutamente y patológicamente mentiroso. Es que es así. Sí, lo veo. Ahí yo creo que en el fondo el contexto se desarrolla en esos términos que estamos conversando, ¿no? Pero con un ardid utilizan el mensaje de que lo vamos a pasar muy mal, de que vienen tiempos muy difíciles, de que
como para ir preparando a la sociedad. Sí, pero también lo que están señalando es que si el pueblo no vota por ellos de nuevo, la van a pasar todavía peor. Y los tiempos van a ser mucho más difíciles. Claro. Es que ese es el mensaje. Un juego perverso, maquiavélico, por supuesto, ¿no? Y en el fondo de engaño y de mentira, ¿no? La política es el arte de resolver los problemas y de mejorar la sociedad. No de crearlos. Ni de crearlos, ni de diluir la responsabilidad y buscar responsables externos. Y decía Ludwig von Hayek que el arte de la política era resolver todo aquello que parecía imposible de resolver. Y en España hay muchos temas que parecen imposibles de resolver porque son estructurales y que no se resuelven y que están de manera latente de ahí, ¿no? Pero quiero destacar algo. Pedro Sánchez es un luchador correoso. Es decir, es verdad que tendencialmente las encuestas dan ganador al Partido Popular, parece que la tendencia es estructural, que queda un año, pero Pedro Sánchez va a luchar día a día. Pedro Sánchez no está ya desistiendo de su proyecto y se está abandonando a un posible relevo, no. Va a luchar y es un jugador, insisto, que le gusta jugar día a día. A menos que Podemos lo empuje hacia pactar con el PP para exponerlo a la luz pública y hundirlo, para ellos subir un peldaño más. Claro, pero el problema es... Pero el PP ahora no se podría permitir pactar con el PSOE de Pedro Sánchez. Pero podemos, el PP puede jugar a pactar con un PSOE que sea otro, no el de Pedro Sánchez. Bueno, el coste electoral para el PP sería enorme. No estoy hablando de lo que él pueda hacer, sino de lo que podría hacer Podemos, que es intentar empujar al gobierno. Empujarle a la derecha para acusarle de extrema derecha, como hacen siempre. Exactamente. Yo creo que tienes mucha razón, Mario. Es que él ya ha anunciado, cuando fue a la toma de posesión del presidente Gustavo Petro en Colombia, anunció ya desde allí que él volvía a España y que se iba a echar a la calle. Bueno, yo me puse a temblar, ¿no? Yo dije, si todo esto nos lo ha causado dentro de la Moncloa, al día que salga a la calle vamos a tener que huir aterrorizados, ¿no? Pero sí, es lo que hizo cuando le ocurrió aquella situación en la Secretaría General del Partido Socialista, ¿no? Y fue desbancado y entonces, bueno, pues lo que hizo fue echarse a la calle y se fue a las bases del partido para tratar de obtener allí el respaldo que le valió para posteriormente ser otra vez secretario general y ser el candidato, ¿no?, del Partido Socialista, ¿no? Una de las preguntas que se formulan en el autobús y en el metro es ¿hasta cuándo va a durar esto? Esto sí que se formula. Eso, Pilar, yo que no vas a la misma línea de metro que yo, no lo debes escuchar, a las mismas líneas de metro. Pues está claro que hasta finales del 23, agotando la legislatura, segundo semestre del 23 es semestre de presidencia española de la Unión Europea, que no se la va a querer perder Pedro Sánchez, con lo cual legalmente podría incluso empujar las elecciones a enero del 24. ¿Qué es lo que va a intentar? Vamos a ver, que la gente sepa que presentan ya el techo de gasto y va a haber ley de presupuestos, que ya está siendo pactada con todos los grupos políticos, por lo tanto no ha renunciado a hacer la ley de presupuestos y prorrogar el presupuesto, por lo tanto quiere seguir estando abrazado a Bildu y a las fuerzas comunistas de este país y a las fuerzas independentistas, y efectivamente el primer semestre del año que viene va a ser semestre preparatorio de la presidencia de la Unión Europea, con lo cual va a viajar por todos los países de la Unión Europea y se va a hacer un road movie internacional como hombre de Estado, cuando es un Estado de hombre. Y en el segundo semestre es cuando realmente se va a llevar a cabo la presidencia, y un acto más que creo, claro, tiene que estar la foto en la Wikipedia, en la Pedro Sánchez Wikipedia. Y es que quiero recordar que en octubre, si no recuerdo mal, cumple 18 años la infanta Leonor. Y la infanta Leonor constitucionalmente tiene el deber de jurar... Leonor. La princesa. Tiene el deber de jurar la Constitución en sede parlamentaria. Yo estoy convencido que él quiere estar en esa foto y que sea el presidente, porque es una foto histórica donde desde luego no va a renunciar a estar. He oído esa teoría. A pesar de sus malas relaciones con la Casa Real y con la monarquía en general. Le da igual, es la foto. Es la foto, es la quinta esencia del narcisismo de la fotografía. A él le da igual. Él se levanta monárquico, se acuesta republicano. Pero sí habéis notado que Pedro Sánchez, nunca habla del rey como rey, sino como del jefe de Estado. Nunca dice el rey, Felipe VI, jamás. Dice el jefe de Estado. Como quien dice, bueno, como que está ahí, ¿no?
pero no es el rey, su majestad, el rey. No, es el jefe de Estado. Yo creo que en Colombia se vio la clara diferencia que había entre un rey y un presidente. Sí, cómo el rey representó realmente la esencia española y cómo el presidente representaba su propia esencia. Sí. Pero de Colombia, de ese viaje. Pero con una falla protocolaria enorme. Y es que no le advirtieron al rey, que debió advertírselo el ministro de Relaciones Exteriores. No agacharse para darle la mano a este bandido desde la tarima, porque entonces los grandes titulares de la prensa izquierdista colombiana es: finalmente el rey se agacha ante el paso de la democracia. Hágame el favor. O sea, esto desde el punto de vista protocolario, pues yo creo que fue una falla. Y una falla, digamos, ingenua, caballeresca de parte del rey, pero que debió haber sido prevenido previamente por el servicio diplomático español, ¿no? Para que vean ustedes la soledad en que está el rey de España frente a los poderes públicos de este país, frente a los poderes políticos de este país. Es que no hay derecho. Y cuando veía en estos días todo ese despliegue británico en el entierro de la reina, la precisión, la pulcritud, que no dejaron absolutamente ni una flor al azar, digamos, le daba a uno envidia y al mismo tiempo sobrecogimiento de que en España no hubiese similar respeto por la monarquía que ha trascendido los tiempos en este país y que lleva el peso de la historia y de los grandes acontecimientos sobre sus hombros. Esto es una vergüenza. Mira, otro de los episodios curiosos que ocurrieron allí en ese viaje a la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia fue el haberse traído de allí la condición para España, para el Reino de España, como Estado garante de las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano en busca de la paz total, junto con Cuba y con Nicolás Maduro de Venezuela. O sea, ¿es que acaso van a montar un show en Madrid? ¿Se les ocurrirá a lo mejor inventarse una conferencia de paz en Madrid? Pero hubo algo... ¿Cómo hará Maduro para entrar a territorio europeo? Quisiera reseñar algo bien importante que forma parte de la dignidad y la historia de este país. Y es que el rey no se puso de pie cuando pasaron la espada de Simón Bolívar, que entre otras cosas la rescaté yo en 1990 del M-19. Pero esa es otra historia que algún día contaré. Tendremos ocasión de contarla. De lo que sucedió y de cómo rescaté la espada, y que la sociedad bolivariana me condecoró por ese hecho y el ejército también. Pero bueno, eso fue un gesto de dignidad, porque a mí sí me llama muchísimo la atención que España permita que haya estatuas de sus enemigos en territorio español. O sea, es que es alucinante. Pues en Madrid mismo tenemos una estatua de Simón Bolívar. Efectivamente. Así que parece mentira. Ahora, dicho eso, tengo que decir algo, ¿no? O sea, esta es una utilización perversa de Bolívar por parte de todos esos regímenes de izquierda. Si cuando Bolívar murió en 1830, Marx tenía 12 años. ¿Cómo puede haber influido Carlos Marx en Bolívar? O sea, es imposible. Bueno, pero William, no se puede. Es muy fácil. Pero no se puede. Se reescribe la historia y listo. Sí, en España lo estamos viendo. Orwell ya nos lo anunció. Pero Javier, no podemos olvidar de ninguna manera que el primero que dijo exprópiese fue Simón Bolívar. Eso también es verdad. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para seguir hablando de España. Se ha celebrado el debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid y ahí es donde la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha dicho que vienen tiempos muy difíciles, pero también ha añadido que Madrid es la mejor región en la que hacerles frente. Una pausa y les contamos.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es.